Dios te bendiga grandemente en este momento. Hoy continuamos con esta serie acerca de los diferentes estados a los que puede llegar una mente, diferentes estados en que una mente puede caer. Entonces, hoy nos toca el número 6. Vamos a hablar acerca de la mente vana. Tu hermana, tu amiga Yuberquis Cordero, de este lado, con mucho gusto. Cuando vamos al diccionario y definimos la palabra vana, nos dice que significa inútil, vacío y sin propósito. ¿Qué podríamos decir con nuestras propias palabras que es una mente vana? Una mente vana, bueno, con nuestras propias palabras y también tomando en cuenta las investigaciones, ¿verdad?, que hemos hecho. Una mente vana es una mente que vaga sin propósito, que no tiene entendimiento, que es insensata, que es inútil, pues no produce nada provechoso o beneficioso. Es una mente vacía de propósito y sin producir nada de valor. ¿Quiénes tienen una mente vana? Una mente vana la tienen aquellos que siguen su propia dirección, que viven ajenos de Dios, siguiendo su propio camino y no les interesa el propósito de Dios para ellos. Por eso ellos viven vidas vacías, vidas inútiles y desprovistas de un verdadero propósito. Deciden vivir independiente de Dios por su ignorancia. Todos nosotros fuimos creados con un propósito y todos nosotros tenemos ese propósito ligado a quien nos creó. Cuando una persona decide vivir en su mente vana, en su propio camino, independiente de Dios, esa persona está viviendo fuera del propósito para el cual Dios lo creó. Por lo tanto, vive una vida vacía y una vida que no da el provecho y el beneficio y cumple con aquello para lo cual fue hecha. Y cuando algo fue hecho para algo y no cumple con eso, es algo vano, es algo vacío, inútil y sin propósito. A nosotros los cristianos, la palabra de Dios nos exhorta a no andar en la vanidad de la mente. Efesios, su capítulo 4 y su verso 17 nos habla acerca de esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Primera de Pedro, su capítulo 1 y su verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Muchos no fueron encaminados, ¿verdad?, de la manera correcta porque sus propios padres, aquí lo dice la palabra, los guiaron por otro camino que no era el propósito de Dios para ellos. Pero dice la palabra que nosotros, Dios nos rescató de ahí. Dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay muchos padres que no instruyen al niño en el camino correcto. Esos niños viven alejados de Dios. Cuando son adultos se convierten en personas alejadas de Dios, que no tienen un propósito en la vida o que no siguen el propósito de Dios para ellos. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que Dios nos rescata de ahí, ¿verdad? A los que están ahí los rescata y lo trae, ¿verdad?, a vivir una vida con propósito, una vida útil, una vida cumpliendo aquello para lo cual Dios los creó. Entonces, ya que Dios nos rescató, vivamos de acuerdo al propósito de Dios, vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Hay muchas personas también que en el día de hoy se hacen llamar sabios, pero realmente la supuesta sabiduría que tienen es andar en la vanidad de su mente. Ellos piensan que la vanidad de su mente es sabiduría, pero no lo es. Primera de Corintios 3:20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Son sabios ellos, entre comillas, ¿verdad? Se hacen llamar sabios, pero Dios sabe que los pensamientos que hay en ellos son vanos, porque no están de acuerdo al propósito de Dios, sino que están de acuerdo a su propia opinión y a su propia prudencia. Y la palabra de Dios nos advierte que no debemos andar en nuestra propia prudencia, sino que debemos encomendar nuestros caminos a Dios para que sea Él que los enderece y nos ayude a caminar en sus propósitos. ¿Sabes qué? Estas personas se hacen llamar sabias, teniendo mente vanas, pero dice la palabra que el que escudriña los corazones, los conoce a ellos. El que escudriña los corazones conoce el verdadero estado de sus mentes, que no es una mente de una persona sabia, sino que es la mente de una persona que anda en vanidad. Otras personas que tienen mente vana son
personas falsas, personas que no se conforman a la verdad, sino personas que andan propagando sus propias vanidades entre los demás cristianos, andan desviando a otros. Es decir, aún dentro de las iglesias pueden aparecer personas falsas, personas que están llenas de vanidad en su mente y que utilizan la vanidad de su mente para desviar a otros. Entonces, aquí vemos tres tipos diferentes de personas que andan en la vanidad de su mente. Aquellos que andan en su propio camino, no están lejos de Dios. Aquellos que se hacen llamar sabios, pero realmente no son sabios. Ellos andan en la vanidad de su mente. Y personas que dicen ser cristianas, pero que realmente lo que andan propagando, lo que andan influyendo en otros, es la propia vanidad de su mente, su propio concepto, que no tiene nada que ver con Dios. Una persona con una mente vana no va a tener comunión con Dios. No tiene comunión con Dios. La persona que tiene una mente vana no puede rendirle adoración a Dios mientras esté en este estado. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 24 y en sus versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este tipo de persona no puede elevar su alma a Dios. Y mientras las personas se mantengan en un estado de vanidad de su mente, no van a tener entendimiento, no van a ser personas entendidas. Job capítulo 11 y verso 12 lo dice de manera clara. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre, decir nunca. Ahora vamos a plantear la solución, porque ese es el propósito. ¿Qué debe hacer esta persona? Debe haber un cambio de mentalidad. Acabamos de decir que estas personas no van a tener entendimiento mientras estén andando en la vanidad de su mente, no van a poder elevar su alma a Dios, no van a poder caminar en el propósito de Dios. Por lo tanto, debe haber un cambio de mentalidad. Estas personas deben volver a renovar su mente, llenarla con la palabra de Dios, depositar sus planes, su supuesta sabiduría y todo lo que en ellos hay, depositarlo y entregárselo a Dios y dejar que Dios ordene sus caminos y sus pasos. Deben decidir, yo quiero andar de acuerdo al propósito de Dios. Deben decidirlo y pedirle a Dios que los encamine nuevamente a caminar en su propósito, en los propósitos de Dios para ellos. Que Dios los encamine a caminar de acuerdo al propósito de Dios para ellos y no de acuerdo a su propia opinión. Tienen que renunciar a la sabiduría propia y seguir el temor de Dios y su dirección. Esta es la única manera en que estas personas pueden tener un cambio de mentalidad y llegar a tener una mente correcta, un estado mental correcto. Amén. Así que Dios te bendiga grandemente. Espero que todo esto, ¿verdad?, te haya bendecido. Aunque a veces se me olvida, pero te invito a que si no te has suscrito, ¿verdad?, te suscribas al canal si crees que puede ser de bendición para tu vida y que active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si quieres compartir también con alguien que le pueda ser de bendición, está bien también. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar hablando del próximo estado mental, el próximo estado al que puede llegar una mente. Dios te guarde. Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.